Problema número 33 del análisis de circuitos eléctricos 2. En la figura adjunta, la carga es una impedancia inductiva que consume una potencia de 383 bares. Nos piden calcular la corriente en forma polar entregada por la fuente y los valores de RC y XC, que es la impedancia capacitiva cuyo factor de potencia es dato 0,85. Esos puntos que aparecen ahí en letras rojas son los puntos que vamos a usar como referencia al momento de hacer el diagrama fasorial. Para calcular la corriente de la fuente necesitamos sumar las tres corrientes que pasan por cada rama, la corriente I sub C, que es la corriente por la impedancia capacitiva, más la corriente I sub R, que es la corriente por la carga puramente resistiva, y la corriente I sub L, que es la corriente por la carga inductiva, que es ZL. Ahora, conociendo el factor de potencia de la impedancia capacitiva, que es 0,87, podemos encontrar el desfase de la corriente. Sabemos que el coseno de alfa es igual a 0,85, entonces el arco coseno de alfa sería 31,79 aproximadamente. Fasorialmente la corriente I sub C se representa 4 con su ángulo de 31,79. Ese ángulo es positivo porque hay que recordar que es una impedancia capacitiva, entonces la corriente adelanta a la tensión. Para el cálculo de la corriente I sub R ya nos dan de dato el módulo que es 5. Sabemos que cuando es una carga resistiva, el voltaje y la corriente se encuentran en fase, es decir, su ángulo es 0. Como las cargas están en paralelo, están al mismo voltaje, entonces podemos conocer el valor de V aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. La corriente es 5 y la resistencia vale 30 ohms, entonces el voltaje sale 150. Para calcular el valor de I sub L no necesitamos conocer la impedancia. Nos ayudaremos de un diagrama fasorial colocando V en un ángulo de 0. Para el diagrama fasorial vamos a considerar el voltaje igual a 150 en un ángulo de 0. Ahora sabemos que la corriente va a estar en fase con este vector. Ahí aparece. Sabemos también que la corriente I sub C estará adelantada con respecto a esta tensión porque es una carga capacitiva. Esta corriente I sub C está pasando por una resistencia RC que genera una tensión que está ahí, V sub RC, que a su vez va a ser perpendicular cuando esta corriente pase por el condensador, porque tienen un desfasaje de 90 grados. La corriente I sub L, como sabemos que es inductiva, tiene una carga, tiene un ángulo que está atrasado con respecto a la tensión, es por eso que lo dibujamos hacia abajo. También pasa por una resistencia y nos dan de dato que el voltaje es 75 voltios, entonces estará en fase con I sub L. También sabemos que esa corriente pasa a su vez por una impedancia ZL. Esa impedancia ZL debe estar conformada por una resistencia y una bobina. Entonces, cuando pase por la resistencia, el voltaje seguirá estando en fase con la corriente I sub L, que aparece en nuestra gráfica de amarillo. Ahora, cuando esta corriente pase por la bobina, estará un ángulo de 90 grados adelantado al voltaje, que aparece ahí, V sub XL, cuyo módulo es 90 voltios, que es lo que también teníamos de dato. Ahora, vamos a proceder a poner los ángulos. Habíamos dicho al inicio que el desfasaje entre 150 voltios y la corriente capacitiva era de 31 grados.79. Al desfasaje entre el voltaje de 150 y la carga inductiva no conocemos el valor, le hemos puesto un ángulo de phi. Aplicando la ley de cosenos al triángulo OBD, vamos a calcular el ángulo phi. Entonces aplicamos la ley de cosenos. 90 al cuadrado es igual a 75 voltios al cuadrado más 150 voltios al cuadrado menos 2 veces 75 por 150 por el coseno de phi. Resolviendo esta ecuación encontramos que el coseno de phi es 0,89. Aplicando el arco coseno nos sale que el ángulo de phi es 27,12 inductivo. Del diagrama fasorial también podemos encontrar en el triángulo rectángulo OCB, podemos calcular el valor del voltaje VXL.
que es igual a 150 por el seno de 27.12, que nos sale más o menos 68.37 voltios. Además, por datos, sabemos que la carga ZL es inductiva y me dan la potencia reactiva que consume, que es 383 bares. Aplicamos la fórmula, Q es igual a Bx por la corriente L, y nos sale que esa corriente L es 5,6. Fasorialmente sería 5,6 y un ángulo de menos 27,12. Hay que recordar que el signo menos aparece porque la carga es inductiva y la corriente aparece atrasada con respecto a la tensión. Entonces ya podemos calcular la corriente que entrega la fuente. I sub C más I sub R más I sub L, y este valor nos da 13.46 a un ángulo de menos 2.35, que es la corriente que entrega la fuente. Calculando los valores de RC y XC. Del diagrama fasorial, el voltaje RC es igual a 150 por el coseno de 31.79. Esto nos da 127.5 voltios. Entonces RC vendría a ser 127.5 entre 4, que es el voltaje entre la corriente, igual a 31.8 ohms. Para el voltaje XC aplicamos 150 por el seno de 31.79 igual a 79 voltios. Aplicando XC, dividiendo el voltaje entre la corriente, me sale un valor de 18.75 ohms.